a todos, ¿cómo estáis? Bueno, como ya hemos comentado, hoy vamos a tener un pequeño directo con Juanfran Ballesteros y como veis en el título, vamos a hablar de marketing y redes sociales. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Juanfran? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí pues entre tuba y boquilla y estas cosas. En tu salsa, en tu salsa. Sí, mi salsa. Bueno, bienvenido. Y Muchas nada, estaba un poco contextualizando que, pues el motivo de la charla, ¿no? Que va a ser, ya lo adelantamos, lo pone en el título, Marketing en redes sociales en los músicos. Y esto viene un poco porque hace no mucho tuve el placer de invitar a Juanfran en el podcast y hubo bastante gente que me escribió, que le había gustado, que el tema está llamando la atención. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer un directo, pues también para tener un poquito pues interacción, ¿no? Por lo tanto, punto uno, bienvenido, Juanfran, un placer tenerte aquí. Y punto dos, a todos los que estéis por aquí, por favor, pues interactuar, hacer preguntas, que nosotros vamos a hablar de unas cuantas cosas que tenemos aquí claras, pero que lo que nos gustaría, ¿verdad, Juanfran? Ya te doy la palabra, es intentar solucionar todo tipo de dudas o cuestiones que puedes tener sobre esta temática que a mí me parece tan interesante y que los músicos debemos empezar a trabajar ya, ¿verdad? Absolutamente, David. Sí, además creo que es un tema absolutamente necesario. Cada vez hay más necesidad. Creo que a veces hay más conciencia de la necesidad de adaptarse a un nuevo mundo musical y creo que el marketing, aunque es una vieja herramienta, también es cierto que se ha actualizado con las nuevas tecnologías, sigue siendo más útil, es útil, pero lo es más que nunca, porque el mundo ha cambiado y tenemos que tener esa facilidad para acercarnos a nuestro cliente potencial. Sí, sin duda alguna, ¿eh? A raíz de la charla del otro día, bueno, a mí el marketing me gusta, estoy escuchando cosas de SEO y todo esto, y claro, decían que el marketing ha cambiado el mundo, y si lo piensas, es muy cierto, ¿no? Porque realmente, de una forma o de otra, aunque no queramos, los músicos, todo el día estamos haciendo marketing, todo el día estamos trabajando en nuestra marca personal. Entonces, bueno, vamos a ir un poco al grano y vamos a empezar por la base. Y la base es que es el marketing, y Juanfran Ballesteros es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país sobre marketing para músicos. Y por eso está aquí, por eso fue al podcast. Así que vamos allá. Mira, por ahí nos pone por aquí, gracias Lourdes, completamente de acuerdo. Mil gracias Lourdes. Es decir, ir por favor dejando cuestiones, dudas o lo que necesitéis, ¿vale? Y los iremos comentando por aquí. Así que nada, empezamos. Juanfran, cuéntanos un poco, en tu opinión, qué es el marketing enfocado a los músicos, por supuesto. Claro, el marketing, desde un punto de vista histórico, no deja de ser una serie de técnicas y de herramientas para vender un producto o un servicio. Cuando hablamos de producto o servicio, parece que nos es muy ajeno, pero aquello que hacemos, es decir, dar una clase, dar un concierto, dar una masterclass, reparar un instrumento, eso no es más que un servicio o un producto o un servicio que ofrecemos. Evidentemente no es solamente eso, no es solamente una serie de técnicas para vender, sino que yo considero que más en nuestro ámbito de la música, en el ámbito artístico, es una forma de pensar aquello que hacemos, es decir, pensar la música. ¿Qué hacemos y cómo la queremos ofrecer? Porque eso es muy importante, ¿no? Es decir, sabemos que queremos vender nuestra música, pero ¿cómo la queremos vender? ¿Qué parte de nuestra música queremos vender? ¿A quién queremos venderla? Y ahí para mí entra lo que llamo el marketing humanístico, ¿no? Es decir, mirarnos hacia adentro, algo que tú y yo hemos hablado tantísimas veces, ¿qué tenemos dentro para ofrecer? Ahí está, ahí está. Y es que esto es uno de los mayores aprendizajes que cuando yo empecé con mi proyecto, con el blog y empecé a profundizar, a saber un poco más de aquellas, ¿no? De repente abrí la puerta del autoconocimiento y de que para ayudar a otros y que otros en el largo recorrido tú obtengas un beneficio, tú tienes que primero mirar dentro de ti para saber identificar realmente qué es lo que sale de forma sincera de ti, ¿no? Porque si no, cualquier cosa que hagamos que es fake, por decirlo así, o mentirijilla, se va a notar. Y es que se nota, ¿no? Totalmente. Antes teníamos como el papel mojado de los currículums, ¿no? Que ahí cabía todo. Hoy en día que nos ofrecemos más, de una forma más expositiva, yo creo que se huele de alguna forma, ¿no? Lo que se suele decir, vender humo, el fake, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que al final, en este contexto de marketing humanístico, creo que la honestidad es lo primero que tenemos que ofrecer. De hecho, nosotros somos nuestro producto, por tanto,
si nosotros no somos sinceros, si nosotros no somos honestos, difícilmente va a ser el producto que ofrezcamos. Exacto. De ahí la importancia de mirarse tanto hacia adentro primero para tener claro pues cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellos aspectos en los que, en los que queremos fundamentarnos nosotros como músicos, porque realmente la gran relación que tiene el marketing con el músico es que es marca personal pura y dura. Exactamente. Y al final es algo que se venía haciendo, se llama a la gente que vale y a la gente que es profesional, ¿no? Pero ahora se está profesionalizando más aún este concepto de marca personal. Totalmente. Fíjate que el marketing realmente es una ciencia, por ejemplo, una estrategia que viene de los años 40, 50, fue su máxima eclosión, ¿no? De hecho, los libros, digamos, más interesantes en general del marketing datan de los años 80. Estamos hablando de un periodo en el que, por supuesto, no había redes sociales ni tampoco había internet. Por tanto, el sustrato está ahí. Sí que es cierto que era un marketing muy agresivo, muy competitivo, y yo creo que de alguna forma las redes sociales vienen un poco a democratizar todo esto. Es decir, yo no creo en la competencia. Es decir, si me preocupa la competencia es porque mi producto seguramente no es tan bueno y tengo miedo. En el momento que tengo miedo, tengo una especie de aversión hacia el contrario. No todo y no debe ser así. La competencia, mejor dicho, la cooperativa, la cooperación que debemos tener es lo que nos nutre al final. Y yo creo que lo que viene a dar este nuevo sistema de marketing humanístico relacionado con las redes sociales es precisamente apartar la competencia para ser más competentes nosotros mismos. Muy buena, Es un muy poquito buena. el punto a analizar. Muy buena, mira, te cuento porque aquí Lourdes Rosales Music, es una chica violinista, si no recuerdo mal, que le agradezco por supuesto que esté aquí, y dice consejos para crear marca personal como músicos profesionales y cómo conseguir diferenciarse, y pone gracias a los dos, gracias a ti por estar aquí y yo te sigo y bueno, pues eso, ¿sabes? Una de las cosas antes de que me está llamando la atención es que cada vez más músicos están empezando a entender la importancia de la marca personal, la importancia de transmitirlo bien, de que haya una estrategia de marketing detrás de lo que estás. Entonces, bueno, por eso, evidentemente, por eso estamos haciendo este directo, ¿no? Porque hemos notado esta necesidad. Así que, bueno, una vez que has comentado un poco ya la base, y hemos estado comentando esta parte que a mí tanto me gusta de la relación de la marca personal del músico, ¿qué consejos nos puedes dar pues para esto, para asentar la marca personal? Lo primero, ya lo has comentado bien y yo voy a insistir, es mirar mucho hacia adentro. Primero, saber cuáles son nuestras pasiones y qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Más cosas que nos puedas contar, Juanfran. Claro, el siguiente punto es un poco qué queremos vender, que parece una obviedad, parece una obviedad. Por ejemplo, tú, en tu caso, una de las muchas cosas que haces es tocar la tuba muy bien, ¿no? Pero podríamos pensar, bueno, sí, evidentemente David es un gran turista, pero hay muchos grandes turistas. Qué diferencia a David de otros turistas? O también nos hemos encontrado muchos casos de pues, músicos, instrumentistas, directores, compositores que a lo mejor consideramos que no tienen ese gran nivel, pero están ahí, ¿no? Evidentemente lo que buscamos es calidad, excelencia y resultados. Pero, ¿cuál es la diferencia que yo observo en ti, por ejemplo? Permite que te ponga como ejemplo, David, Paso y es estamos. que tú das un valor añadido. Es decir, no se trata solamente de dar una clase de tuba, no se trata solamente de enseñar cómo emboquillar, no se trata solamente de hablar del espectro armónico. Tú ofreces algo más, ofreces tu experiencia desde un punto de vista muy altruista, ¿no? Es decir, yo creo que es un poco esta fantasía que se ha atribuido de cuanto más das, más recibes. Es así, es decir, ¿qué das que no da otro, no? Esa es la primera. Exacto. ¿Qué vendo que no puede vender otro? Por tanto, ¿qué doy que otro no puede dar? ¿Qué estoy dispuesto a regalar? Además de vender, obviamente, ¿qué estoy dispuesto a regalar? Básicamente aquí te agradezco mucho que tú percibas esto, ¿no? Yo lo que intenté desde el principio me di cuenta de que dentro del mundo de la tuba, del bombardino y de los instrumentos de viento metal grave no había nadie que estuviera hablando y haciendo, ¿no? Haciendo contenido de valor. Pues yo dije, venga, voy a tirar por aquí. Me di cuenta que me encantaba, ¿no? Disfruté muchísimo, sigo disfrutando muchísimo. Tengo un blog que he publicado esta semana, el post 367. Wow. Entonces, claro, yo identifiqué que eso me encantaba y lo sigo haciendo gratis porque creo que es la parte más importante, la de aportar, la de ayudar.
a la larga me empezó a llegar, quiero clases online, quiero patatín, y de ahí empecé ya modelos de negocio y evidentemente llevo años monetizando de diversas formas, que esto es lo bonito que tiene la música, que puede ser clases online, masterclasses, cursos online, formaciones a profesores, ser profesor, es decir, tocar de solista. Tienes un montón de facetas. Lo único, pues que tienes que ser, evidentemente, tener toda la estrategia de marketing bien clara para seguir asentando y seguir profundizando sobre ella. Entonces, yo creo que evidentemente hay que tener claro qué queremos aportar, qué valor queremos aportar y definir mucho. El siguiente paso sería el público objetivo, es decir, a quién me dirijo, porque yo no me dirijo a todos los turistas con lo que hago. No, Claro, para nada. exactamente. Además, fíjate, aquí se trataría el siguiente punto. Podría ser precisamente qué necesita un determinado sector de clientes, ¿no? Por ejemplo, a mí me ocurrió que dando una masterclass de dirección de orquesta, había un alumno que tenía un problema en su brazo dominante. No sé si tenía algún tipo de tendinitis, quizás era la tensión de la clase, lo que fuese, su mano derecha en este caso no funcionaba bien. Por tanto, lo que hice fue rápidamente cambié el chip y me inventé o improvisé una argumentación para trabajar solamente con la mano izquierda. Bueno, pues vi una necesidad y en lugar de insistir, de cancelar la clase, de hacer pasar mal al alumno ese trance, pues vamos a cambiar la clase y ese alumno en particular, solo esa persona, necesita trabajar solamente con la mano izquierda. Por tanto, hicimos una masterclass ad hoc de dirección de orquesta para mano izquierda. Una cosa que nunca se me habría ocurrido, seguramente, más allá de trabajar la independencia de manos habitual, pero hacer una clase a una persona únicamente con su brazo no dominante fue fruto de una necesidad puntual. Y a veces nos falta ver, ya sea a una sola persona, a un sector, como tú decías, no das clases o no ofreces tus servicios a todos los tubas, o a unos tubas unas cosas, a otros otras, y a otros ninguna. Pero lo importante es ver qué necesita cada persona, nuestra necesidad de dar y qué necesita esa persona que se acerca a nosotros. Y esto, que a veces puede decir, bueno, ¿cómo lo consigo? Pues voy a contar rápidamente cómo lo conseguí yo. Yo, evidentemente, con el blog y pues empecé a compartir todo en redes sociales y tal, entonces me empezó a llegar mucho feedback. Y durante un año tomé la paciencia de apuntar en un Excel todas las consultas que me realizaban, de todo tipo, tamaño, forma y color. Entonces, ese año, que ya fue hace tiempo, hace como 6 años o 7, había recibido, sin contar los comentarios de YouTube, 365 personas que yo había atendido en un solo año. Claro, la cantidad de información que me estaba dando sobre las necesidades del sector fue muy grande. Y a partir de ahí yo pude construir pues lo que es mi estrategia de marketing detrás, mi estrategia de marca, que ha ido modulando y es flexible. Es decir, no puede ser siempre la misma porque los gustos también van cambiando. Pero sin duda alguna lo que se trata aquí es cómo, aportando valor, tú te vas a dar cuenta de que vas a tener muchas opciones de recibir información. Yo estoy cada día contestando a consultas de gente. Oye, hoy hice tres o cuatro consultas de personas que me han pedido cosas de todo tipo. Y cuando tú ayudas a otros, evidentemente lo que dices a la larga, pues la vida te ayuda. El universo funciona así. Sí, efectivamente, parece un poco fantasioso, pero es algo absolutamente natural. La naturaleza, el universo, funciona de esa manera. Hay unos, efectivamente, hay unos equilibrios que yo creo que a poco que observemos, y por muy escépticos que seamos, los estamos viendo, ¿no? Como de alguna manera, como cuando tú más das, más recibes, pero por una razón muy sencilla, incluso mirándose el ombligo y sin caer en la autocomplacencia, es decir, cuando tú das, se libera una serie de hormonas, de oxitocina, la hormona de la felicidad. Es un proceso químico. Cuando tú estás ofreciendo, cuando ayudas a alguien, cuando ofreces palabras amables a alguien, tu cerebro te lo recompensa con el placer. Y ese es el feedback que al fin y al cabo tenemos. Y evidentemente es una cosa que se va retroalimentando. Sí, totalmente. Con Y lo aquí tengo una pequeña anécdota que quiero contar, es que en mi proyecto, David Tuba, que empezó pequeñito, a mí el conservatorio siempre me ha encantado, yo disfruto mucho. Y además de esto me he dado cuenta de que la parte de David Tuba, que no daba dinero, porque yo recibía pues, mi sueldo del conservatorio, pero la parte del proyecto de David Tuba, del blog, de las redes sociales, de no sé qué, del canal de YouTube, como sabía que ayudaba a mucha gente,
pues me daba un placer muy grande. Es decir, y eso me ha ayudado, me ha motivado muchísimo a seguir adelante. Porque una de las frases, y con eso termino, te dejo hablar a ti, de que yo intento cada año cómo puedo impactar sobre más personas de forma positiva. Eso me ha hecho que a lo largo del tiempo, pues eso, tenga tanto contenido creado y que pues eso puedas ayudar a tanta gente de tantos sitios. Y ahora, gracias a las redes sociales, pues esto se ha hecho boom, explotó. Efectivamente, fíjate que uno de los problemas que tienen o tenemos o hemos tenido algunos músicos, otros tienen, es la necesidad de validar lo que sabemos hacer. Es decir, no, es que yo ya tengo un título, no, es que yo ya he estudiado 10 años, no, a mí que me contraten, a mí que me paguen, a mí que no sé qué. Y es como que ponemos por delante una excusa, pero bueno, evidentemente titulados somos muchos, pianistas, tubistas, directores hay muchísimos. Como decíamos al principio, ¿dónde está la diferencia? Y no nos damos cuenta de que el dinero, que no deja de ser, a mí ya sabes que me gusta hablar del dinero con una absoluta normalidad, no debe ser ningún tipo de tabú, el dinero es una energía, que si está en nuestro bolsillo, mucho mejor, evidentemente no es lo más importante, pero si está en nuestro bolsillo, mucho mejor, no vamos a ser tampoco ingenuos en ese sentido, el dinero no deja de ser una consecuencia de aquello que hacemos. Es decir, lo que tú has ofrecido, tu ejemplo que has puesto, ¿no? Lo que tú has ofrecido con amor, podemos decir, tu contenido, la cantidad de vídeos que tienes, etcétera, etcétera, eso llega a un punto que hay un retorno. Hay un retorno en un salario emocional que es fundamental, pero también un retorno en un salario económico. A la larga, el dinero es una consecuencia. En el momento que ponemos el dinero como única palanca, es posible que el dinero venga rápido, pero no va a ser un dinero feliz. ¿Cuánta gente conocemos que gana mucho dinero siendo músicos y están amargados? Es decir, Exacto. claro, cada cual, ¿no? Es decir, no, aquí no hay un estatus bueno y un estatus malo. El estatus bueno es el que a uno le hace feliz. Si a alguien le hace feliz ganar mucho dinero en un puesto de trabajo que no le gusta, es fantástico. Pero creo que todos buscamos una empleabilidad feliz. Sí, y aquí, por recapitular, sobre todo atendiendo un poco a la pregunta que nos hacía antes Laura, que yo creo que también nos va a permitir tener el hilo conductor. Para mí, este hilo de primero mirar hacia adentro, saber qué es lo que me motivaba, saber qué es lo que buscar, luego decidir a qué público me dirigía, qué es lo que quería aportar, qué valor quería aportarlo, me ha sido el paso fundamental que me refiero al camino de crecimiento que he dicho, vale, yo ya tengo claro este camino, ahora me voy a poner a trabajar creando contenido de valor y utilizando, por supuesto, las redes sociales. Y aquí es donde entraría la tercera fase, en lo que es, en mi opinión, por lo menos en lo que yo tengo en el curso de marca personal para músicos, que sería, pues, visibilidad, ¿no? Que esta parte, como tú bien sabes, a los músicos siempre nos da mucha cosa, ¿no? Porque sí que es verdad que pues, hay gente que vende humo, bien, pero eso yo creo que fue a lo mejor al principio de las redes sociales y tal, pero ahora ya todo el mundo tenemos claro que son las redes sociales o los medios sociales o esa parte de la marca personal online es potentísima y que tiene que conjugarse sobre todo cuando tú llegas de forma personal y ser un profesional como Dios manda y tocar las cosas bien, ¿no? En este caso, o ser un buen profesor. Entonces, para mí, quiero que nos hables de esto, es decir, de cómo ves tú la aplicación de todo de lo que sería la estrategia de marketing en el último paso, que es la visibilidad, ¿no? Que en este caso se concretaría con las redes sociales. Claro, si no nos ven, no existimos. Eso es una realidad. Y tampoco es una cosa nueva. Es decir, antes, bueno, pues cuando salíamos en el periódico o salíamos en la tele o en la radio, era como algo muy espectacular, ¿no? Ahora podemos salir cada día. Otra cosa es lo que tengamos que contar, evidentemente. Pero eso, como tú bien decías, tiene las patas muy cortas. Si no hay nada que contar, pues tampoco tiene mayor trascendencia, ¿no? Por tanto, siempre, como tú bien has dicho, siendo excelentes de lo que hacemos, claro, si no nos ven, no nos conocen. Fíjate que los músicos somos por naturaleza exhibicionistas, es decir, nuestro hábitat es el escenario. Salimos a un escenario con 3.000 personas enfrente, con una orquesta enfrente, es decir, es como que estamos acostumbrados a ser visibles. Entendemos que tocamos para que alguien nos vea. Sin embargo, nos cuesta muchísimo contar lo que hacemos en una red social. Y eso creo que quizás también es cierto que no hemos tenido una formación en el laboratorio o en la escuela.
oratoria o de argumentación básica. Quizás hemos perdido un poco el hábito de la lectura, incluso de la lectura en voz alta, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo, perdonad, hoy tengo la voz fatal, no soy ejemplo de nada por un catarro, pero bueno. Y creo que es muy importante tener la seguridad de aquello que tenemos que contar. No tenemos que saber de todo, ni ser unos eruditos en todo. Simplemente aquello que queremos comunicar, contarlo con naturalidad. Este tema, que lo has hecho por duplicado, es decir, cómo exponernos en redes sociales, hacerlo de forma profesional, pues evidentemente es un camino que hay que hacerlo poco a poco e ir encontrando cuáles aquellas áreas o aquellas redes sociales en las que estás cómodo, ¿no? Hablando. Yo acabo de empezar ahora una serie de directos en YouTube y me ha costado mucho tiempo. Es decir, directos así, normales y corrientes, hablando yo, me he preparado el tema y bueno, pues estoy contento con el resultado. Sino además de todo esto, has dicho una cosa que es fundamental que estaba pensando, es habilidad comunicadora. Los músicos nos sentamos en el escenario, estamos ahí y tocamos de cine, pero no hablamos. Y yo creo que esta parte del habla está antes que la música, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos antes que a tocar a hablar, a comunicarnos mediante el habla. Yo, todos los músicos que he visto que comunican bien, que hablan bien, tienen un impacto brutal. Absolutamente. Y esto yo me he dado cuenta, lo he leído, que todas aquellas, bueno, todos los libros que he leído sobre la importancia de mejorar la comunicación dicen lo siguiente, que si tú mejoras la comunicación hablada, duplicas tus ingresos a la larga por 2. Y os lo aseguro que es verdad. Es verdad, es verdad. Y eso complementado además, ya que estamos metiéndonos en este terreno de la comunicación importante, sumándole también la comunicación no verbal, es decir, trabajar, conocer, estudiar, todos estos comunicativos. Fíjate, nosotros que somos músicos, el mundo ha cambiado, los formatos de conciertos no han cambiado demasiado, pero no van con los tiempos. Ir a un concierto sinfónico donde igual te sientas muy lejos, ¿no? Del escenario, donde a lo mejor tienes una persona al lado que está abriendo un caramelo, ¿no? O que tose, o que tal. Quizás la acústica no es la mejor. Esto, o ver un concierto en una pantalla gigante en el sofá de tu casa, evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo. Estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, ¿no? No es lo mismo el impacto emocional de un concierto en directo, pero sí que es cierto que visualmente, seamos realistas, es mucho más limpio y mucho más aséptico esto. ¿Qué ocurre? ¿A mí qué me haría ir a un concierto? Seguramente que alguien me cuente una historia. Es algo que se pierde en la memoria de los tiempos. Es decir, yo si veo a un músico hiperprofesional que sale al escenario y me cuenta, no sé, yo que soy pianista y director, si sale un chico que toca el fagot, es un instrumento muy tan especial para mí, pero me cuenta una historia de por qué eligió el fagot, lo que está tocando, por qué lo toca, pone algún ejemplo y luego toca la obra que estaba programada, a mí me tiene cautivado. Como Sí, músico, ¿qué tal que no lo es? sin duda. Y esto es algo que yo he comprobado porque no, yo siempre que he tocado la oportunidad de tocar de solista y veo que se me permite y que es un momento adecuado, porque hay que ir a los sitios y Sí, donde efectivamente. te permiten, pues bien. Yo siempre intento contar una historia, intento comunicar, intento agradecer. Y eso se agradece mucho. O contar la idiosincrasia del instrumento, que es algo que nos cuesta. Damos por hecho que la población sabe, o que la audiencia en este caso, y no es cierto. No saben. Y cuanto más expliquemos, muchísimo mejor. Y aquí, para mí es fundamental. Para mí, es decir, y es algo que nos da mucho miedo. Y te aseguro que mejorar las habilidades comunicativas sobre un escenario te dan una mayor seguridad cuando tú tocas. Porque, digamos, hay músicos, más personas que, es decir, creo que hubo un estudio que decía que uno de los mayores miedos en el mundo antes que morir es hablar en público delante de otras personas. En líneas generales es un estudio global. Si esto lo mejoramos, estoy seguro de que nuestra marca va a mejorar muchísimo, ¿no? Total, Entonces, totalmente de acuerdo. Además, fíjate que para llegar a ese punto, lo que tú decías antes, ¿no? Que todo es un proceso, evidentemente, hay que acostumbrarse a estar delante de una cámara, a hablar, pero hay un proceso, es decir, podemos comenzar simplemente, fíjate qué tontería, ¿no? Poniendo un audio de voz a nuestra comunidad, a nuestros colegas, a nuestros amigos. Mira, nada, permíteme que te envíe este audio, prometo no pasarme de 2 minutos, porque estoy estudiando la sonata de Beethoven número tal y quiero explicarte qué estoy haciendo en este momento. Bueno, pues ya es un ejercicio, ¿no? O a tu familia, ¿no?
tenemos mil herramientas, tenemos muchas herramientas, ¿no? Para poder hacer un podcast. Tenemos mil herramientas para utilizar el email marketing, como por ejemplo MailChimp, que es una herramienta gratuita hasta no sé cuántos 1000 o 2000 suscriptores. Suscriptores, sí, sí, sí. Podemos crear una página web hoy en día en Workana por menos de 100 euros. Podemos hacer, bueno, con inteligencia artificial, bueno, podemos hacer otras virguerías. Es decir, que tenemos un montón de herramientas en nuestra mano. Tenemos muchas formas de acercarnos a esa comunicación, por tanto, de acercarnos a nuestro público objetivo. Pero todo se basa, como decíamos al principio, en tener una motivación. La motivación no es más que tener un motivo para la acción. Motivación, motivo para la acción. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué quieres contar? Esta compañera violinista me ha dicho que era, ¿verdad, Sí, Lourdes? Lourdes. No sé, imagínate, Lourdes quiere especializarse, quiere contar cuál es la respiración, el arsis del arco antes de dar la primera nota de una sonata. Simplemente imagínate que Lourdes se especializa en dar masterclasses de cómo atacar la primera nota de una obra. Parece una perogrullada, pero ¿quién está haciendo eso? Nadie. Nadie. O un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero, es decir, ¿qué es lo que nadie está haciendo? Y a mí me apasiona. A mí me apasiona la resolución del legato con saltos de notas en el teclado. Bueno, pues es un nicho concreto. Habla de eso, porque de aquello que domines y de aquello que haces, seguro que sabes hablar. Sí, yo estoy de acuerdo con esto porque, mira, yo descubrí que a mí lo que más me gustaba dentro de la enseñanza era difundir la tuba y el bombardeo en la sociedad. Cada vez que yo hacía esto, me lo pasaba pipa. Entonces, he creado todo mi proyecto en torno a esto. Y casi siempre intento estar en esos sitios donde hay difusión. A mí me gusta tocar y me lo paso pipa, estoy estudiando, voy a seguir estudiando ahora y bien. Pero en el momento en el que comunico lo bonito que es tocar la tuba, voy a corregir, lo bonito que es hacer música tocando la tuba y el bombardino, porque es así, es hacer música con un instrumento, porque a veces pensamos que es tocar, no, es hacer música con la tuba y el bombardino. Cuando lo comunico, me lo paso pipa. Entonces, todo lo que hago en el canal de YouTube, en el podcast, en no sé qué, es comunicar esto. Entonces, claro, he sido paciente, he identificado qué será mi motor y luego he dicho, ¿qué opciones hay? Pues al principio era el blog, era escrito, luego salió YouTube, pues me empecé poco a poco con YouTube. Luego encontré el podcast, hablado, que si escucháis los primeros episodios del podcast a los últimos, vais a flipar de cómo hablaba al principio. Mi desarrollo mi curva de aprendizaje ha sido brutal. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo estaba haciendo de forma pobre, no mal, pero es que sabía que 247 podcasts después iba a ser muy bueno. Y es que esta es la clave. Yo tenía claro cuál es mi motor. Mi motor es difusión de la tuba porque es mi pasión. Esa es mi pasión y ese es mi... Entonces, por eso somos tan pesados, tanto Juanfran como yo, en que tenemos que buscar, mirar primero dentro. Esto no es fácil, no nos lo han enseñado en el conservatorio. No, pero hay herramientas, yo tengo formaciones, Juanfran tiene formaciones, hay personas a las que podéis llamar y nosotros encantados de echar una mano, echar una charla, oye, porque queremos ayudar a todos los músicos a que consigan esto. Y al final, y con esto cierro, lo que yo me he dado cuenta, Juanfran, es que es cuestión de crear comunidad. Es crear comunidad alrededor. Y cada día lo tengo más claro, porque cuando tú conectas con la gente, creas comunidad y la gente quiere estar contigo y luego, pues oye, si tienes la oportunidad de hacer un servicio, un producto o lo que sea, pues es muy fácil. Totalmente. Fíjate, efectivamente, das en la clave, ¿no? Esa tribu, ¿no? que podemos crear. Y lo que estabas comentando, ¿no? De esa motivación, de cómo te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? Claro, yo creo que una de las cuestiones que nos da miedo a los músicos es que como nos hemos entrenado en nuestra formación en un nivel de excelencia, es decir, la nota es esa y no es la otra, la afinación es esta y no es la otra, es como que nuestro nivel de exigencia ha sido muy alto. Y a la hora de comunicar, obviamente, en todo lo que hacemos, en general, tendemos como a ese perfeccionismo, ser tan perfeccionistas. Y tenemos que permitirnos tener una versión beta. Tú has comentado que tienes unos cuantos podcasts que no representan lo que tú haces ahora, ¿no? Pero gracias a aquellos podcasts, tú ahora haces lo que haces. Entonces, no tenemos que tener miedo a tener una versión beta, a hacer algo que no sea tan excelente si eso nos va a llevar a otro lugar. Y comunicarlo a esa tribu, a esa comunidad, como tú bien dices,
que al principio será pequeña, pero que irá creciendo con nosotros. Al final, Juanfran, todos somos personas y todo el mundo sabe que no lo puedes hacer bien a la primera. Yo tengo un dicho, que no es mío, por supuesto, que es acción masiva e imperfecta. Y a mí me encanta. Y se nota que es masiva, porque tengo casi 800 vídeos en YouTube. Puedo decirte todas las cosas que tengo hechas y evidentemente hay millones de esas cosas que no están bien. Pero yo dije, oh, dame 5 años. En 5 años hablamos. ¿Entiendes? O en 7 años hablamos. Es decir, yo siempre apuesto así. Yo cualquier proyecto que me digo, 5 años, esto no sé qué, 5 años, en 5 años hablamos, porque esta es una frase de Bill Gates, el ser humano sobreestima todo lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en 10 años. Pues yo me dije, ¿cómo? Pues yo voy a hacer esto en 10 años, ¿no? Hombre, lo tengo que ir ahí y yo digo, en 10 años voy a ir y a veces digo, he creado un monstruo, ¿cómo sostengo yo esto? Porque es verdad, ¿no? Pero os aseguro que, y ya volviendo un poco al tema, esto es clave. Es decir, que tenéis que mirar cuál es vuestro motor, porque si no, en un proyecto que es de vida, como ser la marca personal de un músico, tenemos que tener bien anclado cuál es ese motor que nos va a enchufar energía a lo largo del tiempo. Totalmente, fíjate, además que, bueno, con nuestro instrumento no tenemos que ir tan lejos. Es decir, tú no tocabas la tuba igual el año 1 que el año 7. Es todo un proceso, ¿no? Y creo que también a veces es como que la gente espera como las palabras mágicas. ¿Qué tengo que hacer? Nada, dime dos consejos para que yo pasado mañana venda el doble, ¿no? Es decir, yo te doy los 2 consejos, vamos, encantado de la vida. Pero es un trabajo personal, es un trabajo a largo plazo, que cuanto antes empieces, mucho mejor. Y una de las cuestiones fundamentales en este sentido, bueno, ahora se hablar de la ley de las 10.000 horas, ¿no? Estamos a 10.000 horas de ser expertos en cualquier cosa, pero en cualquier cosa. Es una cuestión de determinación. Pero muy importante es la gestión del tiempo. La gestión Sí. del tiempo. Es decir, a mí la gente cuando me dice, jo, es que haces 1000 cosas, tocas, diriges, escribes, esto, lo otro. Estoy enganchado a varias series de Netflix y la cervecita no me la quita nadie, o sea que no soy tampoco ninguna anacoreta que vive del aire, ¿no? En absoluto. Y no duermo menos de 7 horas. Es decir, pero al final todos tenemos 24 horas. Yo no tengo más que tú, ni tú más que nadie. Fundamental la gestión del tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo y cómo optimizamos el tiempo? Para mí esta es una de las habilidades fundamentales en las que yo sigo profundizando y mejorando cada día, ¿eh? Pero claro, es decir, que si no lo tienes claro es muy complicado poner foco porque claro, queremos tener éxito, pero no queremos pagar el precio. Y eso. Ay, no te oigo ahora. Ahora sí, no sé qué ha Es que me pasado. estaban llamando, perdón, me estaban Pero llamando. Bueno, pues eso, que al sí. final esta parte de la productividad y la gestión del tiempo es también fundamental. Vamos a ir a última parte, Juanfran, sobre, bueno, pues cómo podemos, una vez que tenemos ya decidido cuál es nuestra estrategia de marketing, sabemos cuál es nuestro motor, hemos mirado dentro de nosotros, hemos definido el público objetivo, hemos definido qué es lo que vamos a vender, tenemos claro las diferentes áreas de visibilidad, cómo lo llevamos a las redes sociales. ¿Tú qué recomiendas? Cuéntanos un poco qué recomiendas en el tema de redes. Es decir, porque ahí yo también quiero saber de un experto como tú, cuál sería el enfoque. Bueno, el enfoque, y casi casi volviendo al principio, es decir, es mostrar verdad y mostrar honestidad. Es decir, de alguna forma, nuestra carta de presentación hacia la gente que no nos conoce personalmente son las redes sociales. Alguien dijo que la marca personal es aquello que de uno se dice cuando no está presente, ¿no? Total. Entonces, creo que sería muy interesante que una persona que nos conoce personalmente pudiese encontrarse con una persona que solo nos conoce por las redes y ver la congruencia, ¿no? Por tanto, esa congruencia la tenemos que provocar nosotros. En todo lo que hacemos, tanto en lo que proyectamos en redes sociales a nivel personal o a nivel profesional. Yo creo que esa es el primer consejo, la honestidad, independientemente de las ideas que tenga cada uno. Con educación y con buenas formas uno puede comunicar lo que quiere. Pero sí que es cierto que debe haber una congruencia entre lo que tú, porque como decía antes, nuestro producto somos nosotros. Yo puedo vender un concierto, pero el concierto lo voy a hacer yo. Yo puedo vender un libro, pero el libro lo he escrito yo. Yo puedo vender una masterclass, pero la daré yo.
o la gestionaré a través de terceros, pero estaré yo detrás de alguna manera, ¿no? Entonces, la congruencia, fundamental la congruencia y sobre todo, creo que es muy, muy importante manifestarnos como expertos de aquello que sea que estemos explicando. Es decir, que realmente seamos personas que aquello que decimos, que lo digamos no con opinión, sino con criterio. Aquí yo tengo una frase que me encanta y que es dura a veces, ¿eh? Es ser el ejemplo. Y esto de ser el ejemplo de lo que tú quieres decir, que yo cuando intento que otras personas estudien o otros alumnos estudien, tendré que estudiar yo. Cuando quiero que mis alumnos o que mi alrededor quiero que lea, tendré que leer yo. Es decir, y esto, claro, yo, pues ya la experiencia y vas viendo, es muy difícil de hacer. Y hay veces que fallas, ¿no? Pero cuando tú dices, vale, yo quiero ser el ejemplo en esto, y es lo que transmites, y luego el día que te llaman para hacer una masterclass vas y tocas como tienes que tocar al nivel máximo que tú puedes, y luego eres profesional al máximo nivel, que hay días que se puede, otros que no tanto, pero en general lo haces a ese nivel y eres el ejemplo, te aseguro que, claro, lo que decías tú, la congruencia es tal que evidentemente sales beneficiado y lo que se escucha cuando tú no estás delante es que hablan bien de ti, que eso es pues el primer paso, por supuesto, para seguir creciendo y, bueno, a la larga monetizar el proyecto o lo que, o, bueno, que te llamen para hacer cosas. Totalmente. Yo creo que es importante que, como decía antes, ¿no? Que seamos una autoridad en aquello que explicamos, ya sea a través de un podcast, ya sea a través de un directo, ya sea a través de un blog, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor en principio les puede costar más exponerse actualmente. Un blog es una herramienta fantástica, también luego además que incrementa el SEO, ¿no? Para la página web y por tanto el tráfico, ¿no? Como esa estrategia de comunicación que yo siempre digo, ¿no? Que he conseguido muchas veces en diferentes proyectos aparecer en la primera posición de Google sin haber puesto un solo euro. Es decir, y eso solo se consigue a través de mucho trabajo, de trabajar el blog, de contenido, de un contenido con palabras clave, y eso evidentemente son muchas horas de trabajo. Pero fíjate, algo que alguien me podría superar con dinero, yo lo he superado con talento en ese sentido. Con lo cual, al final, todo es válido. Obviamente tenemos que hacer inversiones muchas veces, pero la mayor inversión que podemos hacer es en formación. Es decir, aquella persona que no lea 2, 3 libros al mes está lejos de conseguir sus objetivos, Sí, por muy bien que toque, por muy bien que cante, por muy bien que dirija, por muy bien que componga. sí, exactamente, y te agradezco mucho este comentario porque, y lo vamos a decir para todos los músicos que quede aquí, toda la música está cambiando continua, es decir, ha cambiado todo. Es decir, ahora mismo los puestos de trabajo, el otro día he hecho un directo en mi canal de YouTube sobre lo que viene de futuro de la música. El domingo hice un directo sobre la situación de los conservatorios y para los nuevos músicos, la gente que todavía no está trabajando en una orquesta, en un conservatorio, en una banda, va a ser cada vez más difícil entrar ahí, cada vez más difícil. Entonces es muy importante hacer bien las cosas desde el principio, porque si no... Claro, fíjate que los conservatorios, como estándar de la enseñanza musical en el sur de Europa, especialmente, es un sistema maravilloso que se creó en el siglo XIX porque había unas necesidades de estandarizar la enseñanza musical. Digo maravilloso en aquel momento, es decir, en el momento que pasa un siglo y medio y estamos igual, más Sí, allá de que ha podido cambiar, evidentemente, pero en sustancia, la raspa del conservatorio es exactamente el mismo modelo que en el siglo XIX, cuando obviamente el mundo no es el mismo. Entonces, tú lo has dicho muy bien, fíjate que además va a haber, por primera vez en la historia, al menos en nuestra historia conocida, en mi generación, mal que bien, no conozco absolutamente a ningún músico de mi generación sin trabajo. Pero a ninguno, ¿eh? A ninguno. Sin embargo, ahora esto está cambiando. De repente va a haber más demanda que oferta. ¿Qué hacemos con los músicos? No va a haber más plazas. Las oposiciones, como hemos comentado alguna vez, tenderán a desaparecer paulatinamente. Por tanto, los conservatorios no dan esas herramientas de comunicación, de marketing, de uso de redes sociales, de marca personal. Por tanto, o de manera alternativa nos buscamos la vida para conocer estas estrategias o seremos gente, músicos que tocamos maravillosamente en casa. sí, muy bien. Pues nada, vamos a ir acabando y te voy a hacer la última pregunta.
pregunta que vamos a comentar los dos, a ver qué te parece. Y es que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, pues dicen, bueno, ¿y en qué redes tengo que tener presencia? ¿Vale? Por dar un tip llevado a tierra, aparte de todo este camino que hemos estado hablando durante este directo, que es tan interesante. Para ti, un músico de día de hoy, ¿qué redes sociales debería tener presencia? Bueno, uno tiende a pensar casi que por inercia, quizás por el poder que tiene la marca, en Facebook, ¿no? Pero yo creo que Facebook es una red que sigue siendo útil, por supuesto, como todo, según se use, pero que está un poco, bueno, todo ya sabes que las redes van un poco así. Yo creo que ahora mismo, entre las dos grandes potencias, aunque es la misma marca, vaya, Facebook e Instagram, yo creo que Instagram es el lugar donde hay que estar, el lugar donde hay que estar. Yo comienzo a explorar TikTok, comienzo, no lo tengo muy dominado, porque hay un sector de la población interesante, es decir, hay muchos jóvenes músicos pues, que están acabando sus estudios, donde ahí tienen un nicho muy interesante, ¿no? Donde, fíjate, y es muy interesante porque pueden acercar una música desconocida para otra gran cota de población. Yo bascularía un poco entre estas Sí, dos líneas. No sé si sí, sí, sí. coincides. Yo sin duda, bueno, yo estoy ahí, en Facebook la tengo, por supuesto, pero bueno, para esa parte de más personas más adultas, amateurs que me siguen, y ahí estoy, por supuesto, pero donde estoy poniendo todas mis ganas es eh, estas dos que has dicho, TikTok y Instagram. Y sí que es verdad que no es que sea tan red social, pero YouTube ahora mismo está haciendo la competencia a estos dos grandes que acabamos de comentar, a Instagram y YouTube, y TikTok, y yo creo que un músico puede sacarle mucho partido a YouTube la parte de shorts. ¿Vale? Entonces, ahí tú puedes tener, por un lado, y con esto termino, imagínate un concierto de 20 minutos, una obra que dura 7 u 8 minutos, bien grabada, pero luego también puedes sacarles partido a los shorts de 1 minuto que se acaban de empezar a monetizar desde ahora. Entonces, con lo cual va a haber mucho dinero que se va a meter ahí, por supuesto, porque donde sale dinero es que va a haber contenido, ¿no? Entonces yo ahí lo veo muy potente. Y dejo aquí un comentario de Aureola del Sol, que es una amiga de México, una fantástica compañera de un programa, una formación que hice hace no mucho, y que es una crack en redes sociales, ¿vale? TikTok te ayuda a traer tráfico a Instagram, pero Instagram te permite formar comunidad, que ahí es lo que teníamos. Y Aureola también puso antes, voy a buscarlo porque se me pasó, creo que es importante, decir, hay que encontrar la motivación, aquello que pueda ser tan fuerte que nos haga levantarnos todos los días. Yo creo que estaba relacionado con lo de antes. Así que bueno, gracias Aureola, como siempre, por todos tus buenos comentarios y por estar ahí. Así que bueno, yo, por cerrar esto, yo creo de verdad, gracias a Abel Manchotti, este es un tubista profesional argentino. A ver, Yo creo que YouTube hay que prestarle atención, y se le puede sacar mucho partido. Yo lo estoy sacando y he duplicado casi mis visualizaciones en un mes gracias a los shorts de YouTube. Y es muy fácil de hacer. sí, así es. O sea que a ello. Así que bueno, Juanfran, un placer. La verdad que me lo he pasado muy bien. Yo creo que, bueno, os animo a todos a que sigáis a Juanfran en sus redes. Tiene un libro muy recomendable que es Marketing Elemental para Músicos Expertos, en el que, ahí lo tenéis, por ahí, en el que y está disponible en YouTube. Dejaremos, esto lo vamos a guardar en YouTube. Está disponible en Amazon, perdón. Lo vamos a guardar en YouTube, me traicionó ahí el subconsciente. Entonces estaría ahí todos los links. Pero bueno, yo os animo a que busquéis esta información porque está claro que poco a poco un músico debe dominar un poquito, tener conocimientos básicos de marketing, porque vamos a necesitarlo, ¿verdad? Totalmente. Y sobre todo, no olvidarnos de pensar la música. La tenemos que interpretar, la tenemos que tocar, pero pensemos la música y pensemos o repensemos nuestro oficio. Muy bien. Bueno, Juanfran, un abrazo, millones de gracias por estar Un aquí en placer, este rincón tubero y con otras cosas. Y estamos en contacto, ¿vale? Nos un vamos hablando. placer. Muchas gracias y a toda tu comunidad y nada, hasta pronto. Chao, chao. Un abrazo muy fuerte.